Un bloque desciende sobre un plano inclinado con velocidad constante, cuando el plano se inclina a un ángulo de 16.7 grados. ¿Cuánto tiempo tardará en descender de una altura h igual a 40 centímetros cuando el plano se inclina a un ángulo de 20 grados? Para resolver este ejercicio de manera acertada, es importante realizar un par de gráficos que representen el suceso. Lo más sencillo es dibujar dos triángulos, con el cuerpo ubicado en su hipotenusa, cada cuerpo obviamente con la inclinación respectiva, es decir, 16.7 grados y 20 grados. Continuamos con el diagrama de cuerpo libre, que es lo que nos ayudará a generar las ecuaciones necesarias para resolver este problema. Vemos las siguientes fuerzas. La normal, ejercida por el plano inclinado al cuerpo. El peso, ejercido por la Tierra y que tiene sus respectivas componentes en cada eje. Y por último, encontramos la fricción, realizada por el plano a causa del intento de movimiento del cuerpo. Continuamos con la sumatoria de fuerzas en cada eje. En el eje X notamos que la sumatoria de fuerzas es el peso multiplicado por el seno del ángulo formado menos la fuerza de fricción. Todo esto igual a 0. Recordemos que para el eje X siempre se usa el seno, debido a que es el ángulo formado por la componente y su resultante en el eje X. Además, podemos concluir que la fuerza de fricción es igual a la componente en el eje X del peso por el seno de su ángulo. En el eje Y, vemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza normal menos el peso multiplicado por el coseno del ángulo formado. Todo esto igual a 0. En este caso, como en la sumatoria en el eje X, usamos el coseno del ángulo formado entre su componente y el eje Y su resultante. Además, concluimos que la fuerza normal es igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo formado. Así concluiríamos la parte de realizar el análisis del problema. Para solucionarlo, debemos encontrar la aceleración del cuerpo para el ángulo de 20 grados. Para esto, hacemos una segunda sumatoria de fuerzas en el eje X, pero esto para la inclinación de 20 grados. Entonces, vemos que el peso por el seno del segundo ángulo menos el peso por el seno del primer ángulo es igual a masa por aceleración. Después de plantear todo esto, es un simple trabajo algebraico. Se factoriza el peso. Después, el peso se expresa como masa por gravedad. Se divide la masa en ambos lados y finalmente encontramos que la gravedad por la diferencia de los senos del segundo ángulo y el primer ángulo es igual a la aceleración del cuerpo. Al operar, encontramos que la aceleración es 17.15 metros sobre segundo al cuadrado. Finalmente, para encontrar la aceleración, recurrimos a la ecuación de posición en el eje Y de tiro parabólico. Para poder encontrar la aceleración, reemplazamos la posición final por 40 y su velocidad inicial por 0, ya que se nos indica algo diferente. Reemplazamos el ángulo por el de nuestro interés, en este caso 20 grados, y reemplazamos la aceleración. Nuevamente, para desarrollar esto es un trabajo algebraico simple. Sabemos que la velocidad inicial es 0, y al multiplicarse con el seno del ángulo va a ser que la única parte relevante de la ecuación sea un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Al saber esto, dividimos 17.15 a ambos lados y multiplicamos 2 a ambos lados. Finalmente aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Al operar todo esto, encontramos que el tiempo que el cuerpo tarda en recorrer una altura h igual a 40 centímetros es 2.15 segundos.